Sí, aquí en este camino trabajaba yo en la carretera. Entonces ahí había en el Rosa que decimos, de ahí de la antena para más allá arribita. Siga, siga. Sabíamos nosotros cargar las canecas de diésel, de allá de Potrerillos eran los campamentos, y cargábamos a dar al Jucal. Y entonces ahí sabían chillar los cueches, o sea que también nosotros decimos los cueches, ¿no? Porque esos cruzaban así, pero entonces en otra palabra pues se llama el arco iris. Pero entonces esos eran como toros, y quemaban como estar pelando una cabeza de res. Eso ardían, brillaba. Entonces ellos decían que hacía chanda por eso decían los mayores, que no nos metamos por ahí porque lo me el cueche. Entonces, en ese tiempo no digo había la viuda que llamaban, ¿Cómo es esa? la vieja. No haga humo, vea. Nos va a sacar corriendo. No haga humo. La cuestión del duende, lo mismo, esos son casos que a mí me pasó. Cuéntenos. Cuando yo vivía en la hacienda, cuando era muchacho, entonces en la hacienda de San Luis había bastante oveja. Entonces a mí me mandaban a cuidar las ovejas. Todo eso que es el cuartel, pues era mi vida. Y la comida mía era, pues como era gente ajena, no me trataba bien. Pues. Entonces el almuerzo era mostiños, moras, taus, lo que hallaba en la orilla del río, en el monte. Y con eso pues llegaba a la casa a voltar rinconando las ovejas. Entonces había una vez que movía allá atrás, del cuartel para allá atrás hay un dique, ¿no? Donde atranca el agua para coger el canal que llevaban a la planta, a Tulcán. Movía. Entonces yo me daba miedo porque era una chorrera de agua y tras de la chorrera de agua era que movía. Resulta que después me agachaba yo así, miraba y ya vi que estaba como una hamaca, sí, maquiándose. Y total que había sido llevado el duende a un señor. Entonces yo me fui a avisar. Entonces ya se hizo gente y nos fuimos a ver allá. Entonces decían que el duende ha sido del duende vago. Porque ya, muchacho, usted sabe, con los mayores yo me iba metiendo también a mirar qué es lo que pasaba, de qué se trataba. Entonces él ha estado hecho una hamaca de puro bejuco. Y este bejuco pues le llamábamos el mollantín. Y eso he hecho una hamaca y él ahí atrapado. Y de pan que le llevaba el duende, la duenda que le llevaba, había sido majar de caballo. Que coma eso, porque eso era el pan. Entonces él se escapó a morir, lo que ya lo sacaron tanto a hacer, lo alentaron. Eso era de una parte del duende, ¿no? Y la parte que me pasó a mí, en ese tiempo era un muchacho, tal vez se debe haber sido como él, y sabían ir de la hacienda pues a Cumbal, sabían madrugar para ir a traer la panela, y había un solo carrito del padre de Chiles. Tal vez usted sí se ha de dar cuenta del padre mayor que había, padre Fernández. Él tenía un bus. Sabían ir madrugado ya a las 9:10 ya estaban vuelta en la casa. Entonces sabíamos ir a encontrar porque nos den una naranjita a encontrar con las cosas. De ahí pasaron todos en una zanja. Y yo cargado una panela, se me zafa el bordo donde todos pisaron, se me zafa el bordo y me fui para adentro.
Y había sido lodo, y era cruzado la hierba así, como túnel, para el lado y lado. Entonces yo miré que del un lado me acudían, qué risueños, unos guambras chiquitos nomás, con unos sombreros grandes, y la banda, pues, que iban tocando bonito. Vas a ver al otro lado un toro que me seguía, un toro que me seguía a embestirme, ¿no? Y de ahí pues yo rasguñaba hacia la pared, y eso como que me iba tragando esos zanjas de cuánto tiempo sería, lodo podrido. Entonces, ha de haber sido del peso de la panela sería, porque en vez de que rasguñaba en el filo de la zanja, con todo iba resbalando. Y ahora yo chillaba que me favorezcan. Ya que la panela ya quedó por acá, el lodo ya por aquí. Y no había fin, pues. Sino que de ahí ya han tomado en cuenta cuando ya regresan a rescatar. Pero a jalones me sacaron y ya no pude yo andar. Ya tuve dolor de las piernas, dolor de los brazos, y en fin, que ya llegué a la casa, ya me llevaron en un caballo. Llegué a la casa ya malo. El cueche por un lado, me había pegado a esta pierna. La pierna era ahí, hecho bote del cueche. Eso era como tela de huevo, nomás era inflado, como de picar y explosionar. Y por otro lado era que me había perseguido la duenda. Entonces no había curación, chuta, me amarraban. Y eso sabía tener fuerza. Y eso no es que lo diga yo, eso les cuento lo verídico que a mí me pasó. Entonces, cogía así, arrancaba el cabestro o soga que me ponía. Y ahí entre los mayores vuelta pues han sabido otro secreto. Había las huascas de cerda, decíamos, o sea, de la cola de los animales torcían las sogas. Y eso había sido un secreto. Con ese me sujetaron. Y ahora con la pierna. Y ahora mi mamá, pues la que me crió, ella que no sabía para dónde coger, pues a un médico dónde, sino que no sé cómo, por ahí le conversan y va a dar casi a Chiles, por entre Tufiño y Chiles ha habido una señora, era mayor, y por apodo le habían sabido decir doña Cumbala Negra, porque era pretica. Entonces, ustedes sí conocen, pues allá al otro lado de donde el finado Leonardo Játiva, ahí hasta ahora creo que hay unas chocitas, ahí había vivido la señora. Entonces, la habían ido a traer. Entonces esta señora, con tanto soplado, me curaba de ambas cosas, del cueche por un lado y del duende por otro lado. Entonces de ahí ya, cuando me había ido ya, pues llegando el remedio, pero yo sufrí harto. Yo sufrí al año 6 meses, pude caminar. Las dos enfermedades ahí mismo. Entonces, cuando ya me había ido llegando el remedio del duende, entonces yo la vía, yo así acostado, y amarrado me sabían tener. Y yo la vía, pues ella una buena señorita, así que se pasaba del un tirante al otro de la casa, y me daba la mano, que vamos, me llamaba. Y cuando ya me había ido sentando la curación, de esa vuelta ya llegó a escupirme, y me decía que para qué cojo cosas sucias, sucio, me decía clarito. Entonces había sido que ya me llegaba el remedio. Entonces, poco a poco así ya fui. También del cueche, también ya me fue rebajando. Ya me fue rebajando, pero no podía así con bordones, así andaba, pero muy poco.
Ya llegué a soltar, a sentar la pierna es al año 6 meses. Mala cuestión del duende y del cueche. Que decimos el arco iris, pues hoy en día le llama así, ¿no? Y antes eso era como cosas malignas del cueche. Y decía, pues eso que había sido del Colorado nomás, porque decían que el cueche negro, el cueche blanco, que ese era más bravo, y el cueche negro, que eso era fantasma ya, más malo, que eso ya era tipo diablo. Eso decían de las cosas malignas. De la viuda pues también me salió. Ya cuando yo fui joven, ya nos gustaba el traguito. Y nos chumamos por ahí en Tufiño. Y de ahí les digo, me esperan. Yo me voy a traer una botella. Y me iba pues como para allá, al Coliseo de Tufiño. Y ahí había una casita donde es del cine. Ustedes no la han de haber conocido, doña Matilde, ¿no? ¿O si la conocieron? Ya, la mamá del cine. Ella nomás vendía trago ahí. Y ella se le golpeaba la puerta y decía, es que si es con lo pronto, para levantarse. Entonces quería decir que si va con la plata, para levantarse, a vender. Y si no, decía, pues si es fiadito, pero vale masito, decía. Y ahora ya picados. Otra que va a estar con unita nomás. Entonces, pues unita véndame y firme otras dos. Entonces, bueno, decía. Yo saliendo, ya quería irme a donde ella. Y yo saliendo ahí a donde es ahora la entrada del Mercado Nuevo. Eso antes era una terraza ahí, en el piso. Y cuando la veo sentada, yo bajando, yéndome a donde ella, pero no iba en mal pensamiento, sino que iba a conseguir el trago. Cuando la veo sentada conforme era ella, ponía los follados, decían, pues de lana, los anchos, y pañuelón negro y sombreros ponía. Entonces cuando dice, ella sabía salir con un palo, y como sabía seguirlos a los hijos que se chumaban también. Entonces cuando dice, yo voy y le digo, ¿qué hace mamá Matilde aquí? Pero yo bien convencido y bien sencillote porque era ella, pues. Cuando en eso me alza a ver, monstruo. Cuando cogió y se los volteó los senos para atrás, unos senos que le colgaba así para atrás. Pero yo no supe qué hacer. Francamente se me fue la chuma. No ve que de verla a ella y después hacerse un monstruo, sino que yo, vuelta ya de Lancia, pegué la carrera a regresarme y a chillar a los compañeros que me favorezcan, que la viuda me sigue. Ese era otro caso que me pasó, que la viuda sí había en Tufiño. Pero no lo siguió. Ya no, pues es que yo pegué la carrera y me fui y ya desapareció. Desapareció la viuda. Había otra vez, pues llegando a la conversa, sí hay que conversar bastante, pues de los pasados, de la vida. Entonces hubo un baile en la hacienda, vivíamos. Y después nos mandaron a traer trago, a mí y a otro compañero. Y era noche de luna. Y entre ambos nos cogíamos de las manos porque no queríamos ir, porque de la hacienda más acá arribita, ahí había una cruz que lo habían muerto a un señor y nosotros del miedo no queríamos. Y ahora rezábamos nosotros del miedo. Y por
por el otro lado de la cuneta, de la cuneta de la carretera, cogidos de las manos, pasábamos en derecho de la cruz. Y acá en el puente había otra cruz, y había una zanja de agua que pasaba hasta ahora esa cantarilla, pero es tapada, ya. Entonces ya no funciona. Entonces por ahí era la sequía de agua, que se partía las dos zanjas y iba a dar para abajo, acá era el Río Chico. Esas zanjas hasta ahora existen. Entonces, a vuelta, nosotros nos entundó algo. De ver no vimos nada, sino que por el miedo, el azar que teníamos, nos entundamos y había ese dique que hay hasta ahora. Entonces el agua estancaba del lado de encima para irse, que hasta ahora hay ese canal, pues. Como pasábamos unas casas, qué lindas, puro espejo. Y ahora el otro compañero decía, pasarás despacito, no vas a quebrar esos espejos. Cuando menos pensado, hemos pasado el dique y nos hemos quedado recién sentados en el muro. Y fue como despertarnos. Como están las casas de vidrio que decíamos de espejos. Ha sido el agua, pues, que si nos caíamos nos ahogábamos. O caíamos para donde cae el agua, nos matábamos también igual. Entonces eso nos pasó, que nos entundó, pero mira, no miramos nada. Nos entundó. Eso pasaba allí. En otra época era que todo pasaba así cuando ya de jóvenes todo. Esa vez vuelta me pasó eso no tan largo tiempo. Ha de ser unos 3 años nomás. Me echó un mantufiño. Y así mismo me entundo. Pues, y me he ido para atrás donde el Ángel Ruano, y allá no hay esa playa, ese codo. Allá me encuentro sentado en un tronco de eucalipto, que había más antes. Ahí me encuentro. Y ahora, y allá vuelta como chumado, vuelta se me hacía, ya no conocía el pueblo. La iglesia me hizo ver que estaba en Cayambe. ¿Cómo así en Cayambe? Estaba sonámbulo. Sino que después digo, Señor del Río, sácame de aquí. Digo, ¿por qué me pasas acá? Y ahora ya la chuma, ya nada, pues, ya asustados. Entonces cuando en una de esas como que se me reflejó la vista, cuando vuelta a estar saliendo por donde Lucho Ruano. Entonces ya salgo para acá al Coliseo, ya me doy cuenta por el Coliseo y me doy cuenta, no, pues sí estaba bien humilde. Sí había esas cosas, como se dice, pues como una historia de lo que se ha pasado. Tal vez para mí había una historia de un señor, llamaba Pablo Tupe, y don Pablo Tupe, él fue marido de su mamabuela. Sí. Sí, era marido propio de la finada Leonor. Entonces de él, señor, quedó el campus. No lo conocieron, ¿no? Quedó el campus. Entonces, este señor sabía contar de la juventud de él. Claro, es como un poco duro, pero son cosas que ellos, pues los antepasados contaban lo que han pasado ellos. A él sí le había salido el diablo. Ha tenido una enamorada en Cumbal. Y se ha sabido ir a Cumbal, y no solamente ha sido ella. Él conversaba, lloraba y aconsejaba a los hijos.
que no hay que ser como él ha sido. Entonces decía que todas esas cosas le pasó a él por ser muy mujeriego, pero que entonces él haya pasado lo que haya pasado, la vida de él, pero no quiere que pasen los hijos. Era como dar un consejo. Entonces él había tenido una en Cumbal, una en Panán, una en Chiles y la otra de la casa. Ya. Entonces tenía que pasar el turno desde Cumbal, visitando a todas. Entonces decía que ya se ha venido entre las 12 de la noche se ha venido de Cumbal. Y llegando al Río Blanco, ahí se ha estado pues con la decisión que va a llegar donde la otra novia. Entonces es que le sale una alma blanca, que es que lo atajó. Entonces es que dijo, no me deja pasar, pues el agua me de pasar, es que dijo. El que va a salir allá a pisar el bordo de ya saliendo del agua, cuando das vuelta, atajarlo así, que no pasa. Entonces ha querido decir lo que estaba en peligro, que lo quería salvar. 3 intenciones que hizo. ¿Qué dijo, carajo? Pendejadas me voy a estar haciendo burlas, que dijo de esta ánima vaga. Es que dijo de los mayores, he oído decir, que es de sacarse el pantaloncillo y ponérselo en la nuca, como secreto. Entonces, se ha sacado el pantaloncillo, se lo ha puesto en la nuca, lo ha dejado pasar. Ya ha pasado el río, seguido el camino. Antes no carretera, solamente callejones nomás, ¿no? Ha pasado el río y ha seguido el camino, cuando desde que le cogió de gancho, y desde que iba como sotana, ¿no? A lo que caminaba. Y desde que le roncaba, pero él no le comprendía que le decía, pues. Entonces han llegado a una parte que le llaman el Cucurucho, el infiernillo llaman por ahí, hay una parte, ya para salir a la Poma. Entonces él decía que él miró en el callejón, como ha sido recto, miró como que venía un carro, pero él dice que ¿qué carro? No hay ni carretera. Entonces ahí ha sido el otro. Cuando en una de esas dio una trompada desde que lo botó abajo a la sangre. Cuando tras que le abrió los brazos, y lo hizo poner así en cruz. Y la ánima es que se acostó encima, puesto las manos así con las manos de él. Pero han sido más de corazón ellos. Uno de nosotros nos accidentamos ahí mismo. Y no digo a lo que lloraba, todas esas cosas, pues cierto debe haber sido, o solo que haya sido por engañarme, pero total que eso lloraba y aconsejaba. Bueno, total que ya ha pasado, ha ido pasando la procesión. Entonces han ido llevando, o sea que en el esqueleto nuestro, es que era la carrocería. Y en medio de esto, ahí es que iba el cristiano, en cuerpo y en alma, llevándose, vivo. Entonces las cabezas, es que eran las ruedas del carro, él que veía todito. Los dedos, es que eran las palancas. Y las espelmas, es que eran las canillas. Por eso decía, el cebo nuestro es azul. Que lo que llora la espelma es que lloraban los huesos de las canillas, y es que era azul, que chorreaba. Entonces decía, cuando ustedes tengan alguna cosa, o miren por ahí, y tendrán en cuenta que el cebo nuestro es azul. Ya. Y ahora, desde que pasaba el diablo patojo, desde que pasaba con un fuete arriando a los diablillos chiquitos.
Aquellos los que olían así como perro, donde estaban ellos, es que decían, la carne humana me lleve, la carne humana me lleve. Y el diablo viejo con un juguete, si es de la misma que llevamos, es que decía, si es de la misma que llevamos. Él. De allí, ya una hora más o menos, ya él cansado ya de estar ahí. Cuando es que fue levantando desde el pescuezo la ánima, a ver que ya más o menos que ya vaya lejos. Entonces ya es que le dio la mano, lo hizo levantar y vamos, que le dijo. Eso ya ha sido las 4 de la mañana, por eso hasta ahora mismo siempre se dice que las 12 en punto, las 4 de la mañana, que es hora mala, que no hay cómo nomás salir esa hora. Entonces resulta que ya lo ha llevado. Ha llegado a Panán, la iglesia ha estado abierta. Ha agarrado y lo ha metido ahí. Y él ha quedado parado en la pilastra de la iglesia, como estar puesto clavo, que ahí no pudo moverse y desapareció el alma, sino que llegaban otras. Por eso decía que nunca hay que dormirse en la iglesia, preferible en un cementerio y no en una iglesia, porque decía las ánimas entran y salen, de tanta gente que entra, muere, todo eso, se entra a la iglesia, pues a la misa. Entonces se ha quedado ahí. Unos es que lo pellizcaban, otros es que lo alzaban a ver así, otros que es que le sacaban la lengua, otros que le blanqueaban los ojos. Era como el que veía, pues, ¿no? Pero él no podía accionar es nada. Entonces cuando ya es que cantaban los gallos, ya acercando a las 5 de la mañana, es que se fueron retirando ya. Entonces a lo que ya la última ya no ha llegado, ya se ha quedado libre, como ya suelto él. Pero el pícaro también ha ido a vuelta donde la otra novia. Sí se ha ido. Ya bueno, a darle razón que le den una agüita, algo. Y ha seguido vuelta a pasar la visita a Chiles. Ahí él ya ha cogido las 6 de la mañana en Chiles. Y de ahí ya llega por ahí a las 6:30, 7 a la casa, ahí ha caído malo. Ya de toda esa tragedia. Y hasta ahí es la historia que conversaba el Señor.